Gracias al Señor. Hoy podemos tener la oportunidad nuevamente de estudiar su palabra. Desde aquí, hermanos míos, un abrazo ferviente, real, genuino. Ese amor que nos llena, que nos ha dado el Señor, nos permite, aún a la distancia, a pesar de ella, tener este cálido amor viviendo en nosotros por medio del amor de Jesucristo. Esta fraternidad es necesario guardarla, es necesario que la mantengamos en vigor, puesto que nosotros sabemos que ante nosotros está todo lo que Dios ha dicho, y esa palabra de Dios es para prepararnos, para nosotros permitir a Dios que nos santifique y que llegue esa palabra a lo profundo de nuestro ser, por tener nosotros una actitud correcta ante Dios, una actitud que anhela lo que Dios quiere. Justamente de eso hoy vamos a hablar, y el tema es cuáles son nuestras actitudes y reacciones al pasar por el desierto. ¿Qué es lo que qué surge en nosotros y qué posiciones tomamos, qué actitudes tenemos ante esta travesía necesaria que en la vida espiritual tenemos que experimentarla? En Génesis capítulo 15, versículos 6 y 7, 13 y 16, vamos a leer. Esta es la parte de la cual vamos a salir en esta travesía que vamos a hacer a través de la palabra. Y vamos a leer estos versículos que salen de la boca de Dios, y por eso debemos prestar mucha atención. Así que leamos Génesis 15, 6, 7, 13 y 16. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo: Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Queremos en este momento, Señor, agradecer tu palabra una vez más, viva, eficaz, poderosa, esa palabra que cambia nuestras vidas, cambia nuestras actitudes, cambia, Señor, nuestra forma de ver, entender, sobre todo de pensar y de creer. Te pedimos en este momento que seas tú, por medio de tu Espíritu Santo, que nos lleve a toda verdad, y que esa verdad sea atesorada, que la anidemos, que entendamos que tu verdad, la única, la perfecta, la real, la necesitamos hoy más que nunca. Oro, Señor, para que a través de este estudio de tu palabra, de lo que tú has dicho y lo que tú has prometido, nosotros podamos, oh Dios, afrontar los días que vivimos con la esperanza gloriosa que tú nos das. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En la vida existe una relación directa entre la actitud que nosotros asumimos frente a la vida y a las situaciones de la vida, y las consecuencias que nosotros podemos recibir por medio de esas actitudes que tenemos, lo que hacemos, pensamos, entendemos, cómo nosotros enfrentamos y afrontamos aquello que nos rodea. Es necesario decir esto, que nuestras actitudes tienen un efecto real en aquello que vamos a vivir un poco después, es decir, en las consecuencias que nos llegan por las actitudes que hemos tenido. Alguien dijo: la actitud determina la altitud. La actitud determina la altitud. Y eso se refiere, sin duda, a que en la manera en que nosotros aceptemos, no aceptemos, obremos, no obremos, operemos, no operemos ante ciertas cosas, esto traerá o mucho éxito según Dios o mucho fracaso, tristemente, por las consecuencias que esto tiene.
Es necesario que nosotros reflexionemos en esto hoy porque estamos viviendo en tiempos de muchos cambios, de muchas situaciones inesperadas, de muchas situaciones que nunca imaginamos en cuanto a que ciertos aspectos de la vida cambiarían de una forma tan rápida y que provocarían en nosotros reacciones que ni siquiera nosotros sabíamos que podíamos tener o que podíamos responder de esa manera. Y vamos a tomar como ejemplo, que nos sirva este ejemplo como un espejo, esta historia, la historia que Dios nos permite tener en su palabra, poderla ver para que nos sirva de espejo. De hecho, Dios dice que esas cosas que pasaron al pueblo de Israel, Él permitió que quedaran escritas para que nosotros viéramos allí, nosotros fuéramos allí, para que esto nos sirviera de aprendizaje y tuviéramos esperanza. Así que vamos a tomar esta historia, la historia del pueblo de Israel, y vamos a empezar desde Abraham, porque a él le dijo Dios, a él Dios le dijo que a su descendencia daría la tierra en la que él estaba. Y esa tierra donde él estaba había sido el punto al cual el Señor lo había llevado geográficamente desde salir de su tierra, Ur de los Caldeos. Vayamos al capítulo 15, porque allí hay cosas muy interesantes. Ahí vamos a tomar la primera piedra y la vamos a buscar, el versículo que leímos, versículo 6. Fijémonos cómo empieza diciendo, y creyó a Jehová. Y creyó a Jehová. Creyó lo que está antes. El contexto desde el versículo 1 hasta el versículo 5, Dios está hablando con Abraham, está diciéndole, repitiéndole, reafirmándole las cosas que ya él había dicho. Y entonces dice que le muestra, le hace ver. Dice en el versículo 5, lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Cuando Dios le hace esta promesa a Abraham, Abraham no tenía hijos, no había tenido hijos. El hijo vendría como promesa, como una materialización a la promesa que Dios le había dicho que le iba a dar un hijo. Pero en este momento Dios le dice, tú ves las estrellas, tú las puedes contar, así será tu descendencia. Y dice entonces, y creyó a Jehová. Abraham está creyéndole a Dios. Abraham vio, ¿quién puede contar las estrellas? Solo Dios puede hacer eso. Sin embargo, porque creyó que así sería su descendencia, dice, le fue contado por justicia. Dios lo tomó como una persona que al oír la palabra de Dios, al creer lo que Dios dice, esa persona entonces se convierte en alguien que desaloja de su vida la duda y la incredulidad para aferrarse a la promesa que Dios le ha hecho. Esto es lo que Dios tomó en cuenta y lo que sigue tomando en cuenta, lo que ha tomado en cuenta a través de toda la historia de la humanidad. ¿Le creemos a lo que Él dice? ¿Sabemos que lo que Él dice es digno de confianza porque es Dios que lo está diciendo? ¿Nos aferramos a eso que Dios ha dicho como promesa para nuestras vidas y caminamos aun cuando las cosas cambien, las situaciones cambien, se produzcan situaciones realmente adversas? ¿Creemos que aquello que Dios dijo es para nosotros? Entonces, partamos de ahí. Abraham le creyó a Dios. ¿Qué le estaba creyendo? Que su descendencia, aunque no tenía hijos y el hombre ya era anciano, Dios lo iba a cumplir. Fíjese lo interesante, versículo 7, como Dios le reafirma una experiencia que estaba en Abraham, que había marcado su vida. El versículo 7 dice, y le dijo, es decir, Dios le dijo a Abraham, yo soy Jehová. Se identifica con el nombre poderoso de Dios, que te saqué de la tierra de Ur de los Caldeos para darte la heredad, por heredad, esta tierra. Atendamos esto, por favor. Dios dice, yo soy. Número 2, Dios le dice, soy el que te saqué.
El que un día tú sintieras que yo te dije, sal de tu tierra y de tu parentela, no fue algo que tú creaste, no fue algo que tú inventaste, no fue algo que te pareció que a lo mejor oíste de mí. Yo te saqué. Tercer elemento, un propósito. Dios dirige la vida y Dios tiene un propósito con esta vida, con cada una de las nuestras. Y en este momento Dios le dice, te saqué para darte la tierra, esta tierra por heredad. Y es esa tierra que Dios está diciendo, y la daré a tus descendientes. Desde allí arranca, desde allí parte una experiencia que va a estar presente en la vida del pueblo de Israel. Dios le hizo una promesa a un hombre que le creyó, tuvo fe en Dios, confió en Dios, le obedeció a Dios, y esta experiencia de fe, de confianza, de ser un creyente, esta experiencia lo llevó a trasladarse, dejar sus raíces geográficas, sus raíces familiares, e irse a un lugar que Dios le iba a decir. Había llegado ya a ese lugar, y es ahí donde Dios le reafirma la promesa. Tomemos este bloque para decir lo siguiente. Dios, dice la Biblia, hizo un pacto con Abraham. Si te vas, por favor, conmigo, versículo siguiente, versículo 13, Dios hace un pacto con Abraham, y ese pacto tiene que ver con lo que Dios promete y va a hacer. Por ser Dios quien hace el pacto, no está sujeto, no está sometido a que el hombre cumpla o no. En este caso, Dios va a hacerlo, aun cuando los descendientes de Abraham no hicieran caso a Dios. Cuando Dios da su palabra, esa palabra es firme, es estable, es inquebrantable. Y esto es lo que hace poderoso, glorioso, el creerle a Dios, porque cuando Dios habla, sabemos que Él no deja caer sus palabras. Él las cumple a través del tiempo. Esas palabras son palabras para traer a nosotros plena seguridad, plena confianza, plena experiencia de que el Dios en quien confiamos es quien hará aquello que Él ha prometido. Y la fe entra allí, es allí donde nuestra capacidad de creerle a Dios, de confiar en Él, nubla toda oscuridad, toda duda. Es esa fe que nos hace caminar sabiendo que a pesar de los embates, a pesar de los problemas, a pesar de los cambios, a pesar de los pronósticos, Dios cumplirá su promesa. Número 1, Dios hizo un pacto. Número 2, le habló de descendencia cuando todavía no tenía Abraham hijos. Número 3, le dijo en ese momento que esa descendencia tomaría posesión de esa tierra. Yo quisiera que esto trajera a nuestro entendimiento la necesidad de hacer caso, de confiar y de esperar con paciencia el trayecto trazado por Dios a cada una de nuestras vidas hasta la consumación de aquello que Él ya prometió que va a hacer. Aseguró que su descendencia, sin tener hijos, iba a hacerse cargo, iba a heredar esa tierra, no otra, sino la tierra donde Dios había llevado a Abraham y lo había colocado allí. Y siendo un extranjero, ya Dios le estaba diciendo, tú y tus descendientes son los dueños de esta tierra. ¿Por qué? Porque Dios es Él que creó la tierra. Y Él dice que Él, la tierra y su plenitud son de Él. Él la da, de hecho, Él lo dice, Él la da a quien Él quiere. Pero tenemos que entender que Dios, el que hace todas las cosas, es quien nos guía para creerle y poder ser herederos de las bendiciones de Dios. Cuando le dijo Dios, mire qué puntual es Dios, qué preciso es Dios. En el versículo 16 dice que le dijo, en la 4ª generación, es decir, cuando tus descendientes estén ya en su 4ª generación, allí será que van a poseer la tierra. ¡Qué precisión! ¿Cuánto sabe Dios cómo ocurrirán las cosas en el futuro y cuándo ocurrirán? Así que el próximo elemento que tenemos que ver dentro de este bloque
Es lo que está en el versículo 16. Dios reveló por qué iba a entregarle a ellos esa tierra. En el versículo 16 dice que la maldad del amorreo no habría llegado a su colmo hasta ese momento. Y Dios está diciendo, las naciones que ustedes van a poseer, porque yo se las estoy regalando, desde ahora estoy diciendo que la van a tomar. Esas naciones están en pecado, están sumergidas en la maldad y han llegado a un punto de iniquidad que en ese momento la iniquidad habrá llegado hasta el colmo, habrá subido, habrá incrementado. La maldad se mostrará de tal forma en esas naciones que Dios, que hizo la tierra y dio a las naciones, a las personas, el derecho de estar ahí, está diciendo, estaba anunciando a Abraham, llegará un momento en que será simplemente insostenible mantener con vida a estas personas. Y ustedes van a ser, tus descendientes serán los que poseerán esta tierra. Durante siglos el pueblo de Israel esperó el cumplimiento de esto, de esa promesa. Y un día Dios envió a Moisés justamente cuando esa descendencia había sido esclavizada en Egipto y tenían allí años viviendo en esclavitud. Cosas que si leemos el capítulo 15, también nos daremos cuenta que en el versículo 14 Dios anunció eso. Todo estaba ya dado a Abraham. Ahora este hombre que le cree a Dios, lo creyó y transmitió esas verdades, las comunicó, las enseñó a sus descendientes. Un día, mucho tiempo después, llega Moisés y es Moisés el hombre elegido por Dios para llevar a cabo esa obra. Sería el que conduciría al pueblo a la obtención de la tierra prometida por Dios. Y entonces dice la palabra de Dios que Dios saca al pueblo de Egipto y mientras antes de sacarlo Él le muestra, Él le enseña cosas poderosas, señales de un Dios viviente, de un Dios todopoderoso, un Dios que sabe cómo destruir, cómo desenmascarar, cómo quitar el poder, las creencias, desmitificar las creencias y enseñar quién es el que realmente tiene poder, quién tiene autoridad, quién puede hacerlo. Así que cada señal, cada milagro que Dios hizo en Egipto para que el pueblo de Israel viera quién es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y qué hace ese Dios. Ese Dios enseña al pueblo que es su mano poderosa que los sacará de ahí y los llevará a la tierra que prometió hacía tanto tiempo a el padre Abraham. Y dice la palabra de Dios que el pueblo salió victorioso, Dios abrió poderosamente el mar, cruzaron el mar Rojo, llegaron al otro lado y el Señor los llevó al desierto. En el desierto Dios empieza a hacer, Dios continúa haciendo obras, pero empieza a trabajar con sus corazones para enseñarles que la forma de vivir en Egipto ya no sería la forma en que ellos empezarían a vivir ahora. Nueva ley, nuevas experiencias, vivencias espirituales reales serían las que marcarían el curso de la entrega de los descendientes de Abraham al Dios de Abraham. Y dice que un día Dios le dijo a Moisés, y vamos ahora a Números capítulo 13, Dios le dijo a Moisés, ha llegado la hora de que el pueblo se prepare para entrar a la tierra prometida. Y le dijo que tomara 12 hombres. Aquí quisiera que pusiéramos atención. 12 hombres. Esos 12 hombres eran de los principales de cada tribu. 12 tribus, tendría Moisés que elegir 12 hombres y esos hombres serían encargados de hacer ciertas tareas. Su misión les era o les iba a ser entregada por Moisés para que ellos llevaran a cabo una tarea extraordinaria. Ellos iban a ir a la tierra que Dios les había entregado, se la había dado ya a Abraham. Iban a observar la tierra,
iban a ver cómo era todo en esa tierra, sus casas, sus ciudades, sus frutos, las personas, e iban a regresar con un informe, debían dar el informe a toda la nación. ¿Qué es lo que pasó? Dice la palabra que ellos fueron. Atención, durante 40 días, una cuarentena preparada por Dios, ellos son llevados a esa tierra, observan todo lo que se les había dicho que observaran y regresan. Regresan después de esos 40 días, allí está todo el pueblo y ellos entregan su informe. En los versículos de 27 en adelante nos dice que 10 de esos 12 hombres entregaron el primer informe. 10 de entre 12 entregaron el informe. ¿Qué informe es este? Pongamos atención. Versículo 27, ciertamente, la palabra ciertamente es sumamente importante, están diciendo realmente es verdad, no haya duda, no haya incredulidad, la tierra que Dios nos va a entregar es una tierra de la cual fluye leche y miel. Y está diciendo es una tierra rica, abundante, es una tierra muy buena, para allá es que Dios dice que debemos ir. Pero en estos 10 hombres, aunque han dado ese informe, esa verdad que no podían desmentir, de hecho llevaron un racimo para mostrar el fruto de esa tierra, un racimo de uvas, dice la Biblia que ellos tenían una mala actitud. La mala actitud es que ellos dicen, eso es verdad, pero, la gente que está en ese lugar es fuerte, sus ciudades son grandes y además allí hay gigantes. Ese es un lugar muy bueno, pero hay un problema y el problema es muy serio. Y ellos siguen diciendo, versículo 29, y atención, vieron a los moradores de aquellos lugares. ¿Y quiénes eran esos moradores? Ellos mencionan 4 de las naciones, pusieron un ejemplo de las naciones que habitaban ese lugar, esas que hace un rato proyectamos, esos, dicen ellos, allí estaban los heteos, los jebuseos, los amorreos, los cananeos. Cuando vamos a Génesis 15, vemos que Dios le menciona a Abraham los nombres de las naciones y cómo se llamaban los moradores de esas naciones. De entre esas naciones, estos mencionan 4. No porque las otras hubieran desaparecido, sino porque ellos dieron un ejemplo de qué naciones existían. No lo pase tan rápido. Dios que lo dijo tanto tiempo antes, ahora ellos, esos 10 que fueron a espiar la tierra, regresan diciendo, sí, el lugar donde Dios dice que vayamos es bueno y estas personas habitan ahí. El mismo Dios que habló cientos de años antes, ahora estos, los descendientes, están diciendo, ese es el lugar, esas son las naciones que habitan en ese amplio geográfico. Es impresionante. De nuevo Dios está diciendo, lo que yo dije que iba a ser, está cumplido. Es real, estos son los lugares. En el versículo 30 vemos otra cosa. Y vemos que la noticia de ellos, en lugar de causar en el pueblo una actitud de júbilo, de gozo, de regocijo, lo que hace es que esa noticia, dada como la dieron, causó una crisis en el pueblo. En lugar de recibir aquello con gozo, lo que estaban haciendo es provocando una actitud de derrota, de desesperación. Ellos 10 dijeron la noticia, ciertamente es así, y al lado de eso inmediatamente dijeron, pero este es el problema. Y aunque en medio de esa crisis que se formó, que surgió, se levantó Caleb, número 11 de la lista de entre los principales, y él y Josué hablaron. Dijeron, es que sí, son grandes, pero Dios dijo que nos iba a llevar. Es el Todopoderoso el que nos va a entrar a la tierra que Él ha prometido. No somos nosotros ni nuestra fuerza, es Dios que lo va a hacer. 2 hombres creyeron, 2 hombres confiaron,
Dos hombres trataron de animar al pueblo y decirles, enfóquense, aquí no se trata de gigantes. Esa es la gente que Dios dijo que nos íbamos a encontrar. Es que creamos lo que Dios dijo. Es que entendamos que aunque haya esa oposición, nosotros somos los vencedores. Es Dios el que nos lleva. Él les ha quitado su protección. Ellos no tienen protección. Dios va a llevarnos. Y vamos a recibir la herencia como Dios lo dijo. Esa fe, esa manera de creer, esa manera de reportar, de dar información correcta, es lo que los hizo diferentes a los otros 10. Y eso quiere decir, hermanos, que ante aquello que Dios promete, posiblemente se levante la mayoría a decir lo contrario, pero tu actitud y la mía tienen que ser actitudes que surjan de una plena convicción en el Dios que ha prometido. Esta es la diferencia. De hecho, Dios le llama a Caleb y a Josué personas que tuvieron un espíritu distinto. 10 marcaron la rebelión. Vamos a ver las actitudes para que sea más claro para nosotros. La palabra de Dios dice que ellos hablaron mal, es decir, no solo el primer pero, sino dice que hablaron mal. Voy exactamente al versículo 32 para que oigamos lo que allí dice. Hablaron mal entre los hijos de Israel. No es solo que dieron el informe al pueblo, es que siguieron hablando mal. Es decir, 10 personas que vienen a decirnos, ahí no se puede ir, ahí no se puede ir, ustedes no se les ocurra, ese es un peligro. Y van descalificando lo que Dios dice hasta llegar al punto de ocasionar actitudes en el pueblo de Israel. Ya no era la leche que fluye leche y miel, sino una tierra que traga a sus moradores. Fíjese cómo va la noticia deformándose, porque dentro está la intención de que aquello que Dios dijo que va a hacer no se haga. Hay 10 personas, 10 informantes que están totalmente deformando, deshaciendo, torciendo la realidad. ¿Y por qué allí se cumple la ley de la mayoría? Si la mayoría de los que fueron están diciendo que es así, no le vamos a hacer caso a 2 personas que dicen lo contrario. En segundo lugar, ellos hicieron que predominara su percepción. Versículo 32. A nosotros nos parece, a nuestro parecer, nosotros delante de ellos, los gigantes, éramos como langostas, y así nos veían ellos. No es solamente que ellos destruyen, vamos a decir lo siguiente, su percepción de cómo parecíamos, y la percepción quiere decir algo que nosotros creemos, que entendemos que está pasando, puede ser falso o no, una percepción real y una percepción falsa. Ellos entendieron que al ponerse al lado de los gigantes ellos eran como langostas. Pero ¿qué es lo que hacen? Proyectan su percepción y aseguran que los gigantes lo veían ellos así. Así se hacen a veces las noticias, así se dan a veces las informaciones. Lo personal no puede entrar en la realidad. El que da la noticia tiene que ser certero en aquello que dice, es como el historiador. Está haciendo un relato de los hechos, no puede torcer la realidad. ¿Qué hicieron ellos? La torcieron. Y su percepción desfigura más el impacto que tiene el pueblo al oír lo que oyeron. Último punto de las consecuencias de un mal informe, versículo 31, y le dijeron al pueblo, no podremos. Aunque aquí Caleb y Josué están diciendo podemos, Dios dice que sí, que vamos a llegar, que nos lo va a entregar, que Él ha prometido. Eso no tuvo ningún efecto y provocó malas actitudes. Y las vamos a ver ahora. Pero ellos coronaron su mal informe con un mal consejo. Atención a esto, atención a esto. Ante la posibilidad de entrar rápidamente a la tierra prometida, ya dicha por Dios, se levanta un muro que está diciendo no se puede, aquello no es posible,
A nosotros nos van a comer vivos si entramos ahí. Y esto destruye la fe de un pueblo que decía creer en Dios. ¿Cuáles son las actitudes ahora del pueblo? Vamos a verla. Como hablaron mal, siguieron contaminando al pueblo. Dice, número 14:1, que esa noche se la pasaron gritando y llorando en alta voz. Hay un pueblo que entra de repente a la tristeza. El cambio está delante de ellos, pero ellos están ya llorando porque no quieren ese cambio. No quieren recibir la bendición. Aunque la tierra sea buena, porque Dios dijo que es buena, y vinieron los malos informantes a decir que es buena, pero añadieron otras cosas malas, esta tierra para ellos no es atractiva. Aquello que iba a ser una bendición gloriosa para sus vidas se convierte en tristeza. Se convierte en una tristeza profunda. Lloro, llanto. ¿Sabe lo que es pasar la noche entera llorando? Porque le dieron una noticia que ellos entendieron que era real porque se la dio la mayoría. Sigamos en el versículo 2 del 14. Y dice, se quejaron, segunda actitud, se quejaron contra Moisés y contra Aarón. ¿Y esto de quejarse qué significa? Descontento. Hay acusación. Ustedes son malos. Ustedes nos han traído aquí a perder la vida. Ustedes no tienen compasión de nadie. Y empiezan a quejarse. De repente se olvidaron de todos los beneficios. Se olvidaron del poder de Dios. Se olvidaron de las maravillas de Dios. Se olvidaron que fueron bendecidos una y otra vez durante todo este tiempo, desde el momento de sacarlos a la libertad hasta este momento, se olvidó todo. Una sola noticia trastorna, quita la fe, desvanece las promesas, porque se oye conforme a la percepción de aquellos que de forma sesgada trabajan con una noticia para hacer daño. 10 era mayoría, 2 era minoría. Y la minoría, 2 hombres de los cuales Dios dice, tienen un espíritu diferente, dicen la verdad, me creen, toman mi palabra, viven la promesa antes de que esa se materialice porque saben que yo lo voy a hacer. A esos 2 no se hizo caso. Porque se oye lo que la mayoría dice. Se quejaron, desearon morir. Imagínense, fíjese cómo va bajando cada actitud de este nivel que es creer a este nivel que es desesperarse y luego quejarse y luego desear la muerte. Cuán bueno hubiera sido morir en Egipto. Y hasta aquí, es mejor morir aquí que ir hacia la promesa. Así que hay un deseo de morir, se va el propósito para el cual fueron creados. Número 3, acusaron a Dios de tener malas intenciones. Aquí ya la cosa va pero muy mal. No es solo que acusan a Moisés y a Aarón, sino que ahora dice, Dios es malo, Dios tiene malas intenciones. Nos ha traído aquí para que nuestras mujeres, nuestros hijos, sean tomados por presa, sean cautivos. Nos van a quitar la libertad, nos van a hacer daño. Dios es el que planea el daño. ¿Cuánta gente dice en la tierra, ha dicho a través del tiempo, que Dios es malo? Que Dios permite cosas malas en la tierra. Que Dios no impide cosas, sino que las permite. El desconocimiento de Dios nos puede llevar a ese punto. Y cuando llegamos a ese punto, es porque nosotros hemos perdido el temor reverente. Y hemos perdido el temor reverente que debemos dar a Dios, porque Dios es perfecto, en Él no hay tinieblas, en Él no hay pecado, Él no es el que planea el mal, Él es el que trata de evitarlo, pero nuestras malas conductas, actitudes, decisiones, acciones, hacen que Dios tenga que enseñarnos que es hasta aquí, que tú no puedes pasar de ahí. La maldad llegó a su colmo. Es necesario que el padre discipline a los hijos, que el creador detenga a las criaturas. Y entonces ellos perdieron, se les olvidó quién era Dios y hablaron mal de Dios. Dios era malo. ¿Y sabe qué es lo próximo que hicieron? Empezaron a tomar decisiones o a buscar
soluciones a partir de sus percepciones, afectadas completamente por una noticia totalmente engañosa. Decisiones, tomar decisiones, porque nuestras actitudes nos van llevando a ese punto, tomar decisiones que no son objetivas, que no son buenas, decisiones que dan la espalda a Dios porque oímos mal, percibimos mal, procesamos mal y ya no tenemos otra esperanza, Dios ya no está, tenemos nosotros que hacerlo. Y ocupamos el lugar de Dios y en lugar de nosotros darle a Dios la libertad para que lo haga, nosotros nos tomamos la libertad y nos levantamos como Dios. Y dice la palabra de Dios que empezaron a tomar la decisión de volver a Egipto. Y volver a Egipto quiere decir desobediencia. Dios les había dicho, nunca volverán allá. Ahora, en una crisis, están diciendo, vámonos para atrás. En Egipto nos va mejor, nos iba mejor. Y segundo punto, versículo 4, vamos a nombrar un capitán. Y eso se llama sublevación. Se llama decir, yo no quiero estar bajo la dirección y la voluntad de Dios. A mí no me interesa. Vamos a buscar, vamos a nombrar uno. E iban a nombrar uno conforme a lo que habían oído y habían percibido. Evidentemente, como nosotros conocemos nuestra naturaleza, posiblemente iban a elegir a uno de los 10 engañadores. Porque el ser humano tiende a ir en contra de lo dado por Dios y nos abocamos a peligros permanentes por tomar nuestras propias decisiones. ¿Qué olvidó el pueblo en ese momento? Olvidó el pacto de Dios que Dios había dado a Abraham, había hecho con Abraham. Olvidó la promesa que Dios le había dado a Abraham y olvidó la fidelidad de Dios, esa fidelidad que ellos sí habían visto, que sí habían vivido, que nadie les podía contar. No, Dios no abre el mar. Nadie podía decirle, no, eso es una fantasía, Dios no hace milagros. Ellos habían vivido el milagro de Dios haciendo obras gloriosas en ellos y entre ellos. Pero cuando perdemos la fe y llega a nuestra vida la incredulidad y arranca a provocar en nosotros actitudes incorrectas ante la promesa, ante la bendición, entonces no podemos pensar de manera correcta, ni podemos actuar de manera correcta. La actitud de queja solo es vencida por la gratitud y el contentamiento. Ante la queja, lo que cambia nuestra actitud ante la queja, el descontento, el hablar y decir una y otra vez cuáles son nuestros pesares o qué pesares hemos tenido porque Dios ha hecho algo. La única manera de romper eso es recordar sus beneficios. Por eso David se decía a sí mismo, alma mía bendice a Jehová y no te olvides, ellos olvidaron, ellos borraron de sus mentes experiencias, vivencias, realidades. Romper la queja con la gratitud es darle gracias a Dios todos los días por quién es Él, por cómo es Él, por todo lo que nos da, por todo lo que hace, por todo lo que propicia, por todo lo que impide, por todo lo que no permite. Es darle gracias a Dios porque sabemos que de Él sale bendición y no maldición. La duda, quebrar la duda, impedir que la duda se estacione en nuestras vidas, solo es posible por medio de la fe en Dios y la fe en lo que ha dicho Dios, en las promesas de Dios. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 4 de una forma preciosa, dice que Abraham, viendo su cuerpo, que su cuerpo se debilitaba, no titubeó, sino que afirmó su fe, no dudó. Él no tenía por qué dudar, Dios le había dicho y él lo creía. Sin embargo, sus descendientes perdieron la fe. Perdieron la oportunidad de entrar a la tierra prometida y heredar, porque tuvieron que vagar 40 años en el desierto por no haber creído en el momento de Dios que entrarían a la tierra prometida. La actitud de rebelión que ellos tuvieron
solo es quebrada por la aceptación a la voluntad de Dios. Cuando tú y yo podemos desarraigar de nuestras vidas ese espíritu de rebelión que se levanta en nosotros por cualquier cosa. Nos hicieron cualquier cosa, entendimos lo contrario o entendimos lo que la persona nos decía pero no nos gustó. Ese espíritu que brota de rebelión, de ir en contra, solo puede ser cortado aceptando la voluntad de Dios. Dios es soberano y lo que Él planea, lo que Él nos presenta, lo que Él promete es para bien, no para mal. Él dice, yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, aquí viene el propósito, para daros un futuro y una esperanza. Lo que Dios planea es para entregarnos bienes, no maldades. Lo que Dios nos quiere dar es un crecimiento. Recuerde la frase que alguien dijo, la actitud va a traer la altitud. Eso es así. El pueblo de Israel en ese momento bajó porque su actitud o sus actitudes ante la crisis fueron terribles. 40 años, dijo Dios, decretó Dios, estarán allí. Ustedes que piensan que yo planeé mal para ustedes, bueno, quédense en el lugar que ustedes desean. No entrarán a la tierra prometida. Otros, sus hijos, serán los que lo verán. La irreverencia, la actitud de irreverencia, solo puede ser quitada por el temor reverente. Hay que dejar crecer esto. ¿Cómo crece nuestro temor reverente? Mirando a Dios, su grandeza, su majestad, su gloria, su poder, su autoridad, su perfección, su sabiduría. Es pensando en ese Dios que se ha mostrado a través de su creación, a través de su palabra, a través de Jesucristo, el verbo que se hizo carne. Cuando nosotros entendemos eso, tenemos que asombrarnos de cómo es Dios, cómo ha planeado el bien para nuestras vidas, cómo sostiene nuestras vidas aún en medio de las adversidades. Y por último, la reacción de impotencia, quererse morir. Vamos a morirnos. Es mejor morir ahora que seguir con los planes de Dios o aceptar los planes de Dios. Esa reacción ante la impotencia que tiene que ver con una sensación que entra por un soplo de la duda y la incredulidad que entra en nuestras vidas, que aceptamos que entre, y en lugar de confrontar aquello que se nos dice con lo que Dios ha dicho, en lugar de sacar de nuestras mentes y no permitir que nuestras emociones se infecten, en lugar de hacer eso, aceptamos tranquilamente lo que esos 10 informantes nos dicen. Porque seguimos presos, atados a la mayoría. Si la mayoría lo dice, debe ser verdad. Por lo tanto, quisiera en este momento, antes de terminar, hacer algunas preguntas. ¿Es necesario en este momento, ante los cambios que se producen delante de nosotros, ante las crisis que se están presentando, que nosotros nos hagamos algunas preguntas claves para nuestra vida espiritual? La primera es, pensemos un poco en nosotros, pensemos un poco en nuestras vidas, en nuestras experiencias, las pasadas y las presentes. ¿Cuál fue o es mi actitud? Ponlo en tú como persona, personal. ¿Cuál es mi actitud cuando llegó aquel tiempo de escasez a mi vida? ¿Surgió el descontento? ¿Surgió ira? ¿Surgió inconformidad? Pregunta número 2. Piénsalo. ¿Cuál fue o es mi actitud cuando la vida que yo creía tener segura y estable se convierte de repente en algo tan frágil que me provoca continuamente inseguridad? Mi actitud, mis emociones, mis reacciones, angustia, depresión, desplome como aquella multitud, más de 1 millón de personas llorando. ¿Qué actitud, tercera pregunta, he asumido en los momentos en que mi vida ha dado un giro de forma inesperada y no tengo control de las situaciones? No puedo controlarlas. Salen de mi control. De repente me veo que no puedo hacer nada, sino que tengo que dejar que las cosas ocurran. ¿Qué pasa en mí? ¿Cuáles son las actitudes que surgen en mí cuando estas cosas vienen, me rodean? Ira,
molestia contra Dios. Acuso a Dios en mis adentros, no me atrevo a decirlo, pero lo estoy acusando de cómo es posible que tú dices que eres mi padre y te comportas de esa forma conmigo. Peleo con Dios, insisto en que lo voy a hacer a mi manera. Me enojo. Quinta pregunta. ¿Qué actitudes asumo cuando el futuro parece amenazador? Ya sea por la realidad que estoy viviendo o por lo que están diciéndome los informantes que va a suceder. ¿Qué pasa conmigo cuando oigo las noticias? ¿Qué pasa conmigo cuando me lo repiten 10 canales, 25 periódicos? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué ocurre en mi interior cuando oigo, cuando escucho que el futuro es terrible, que el futuro es amenazador, que hay un descalabro en todos los sentidos? ¿Voy a la palabra de Dios? ¿O permito que el descontento, la rebeldía, la indiferencia, el orgullo apaguen lo que Dios me ha anticipado, lo que Dios dice que va a pasar, toda esa cosa negra, lo que viene después? El sol de justicia brilla por encima de las nubes espesas, porque Dios ha dicho que Él tiene el gobierno, el dominio, y que Él va a traer a la tierra el orden que la tierra no tiene en este tiempo. Que estos cambios son necesarios antes de que tú y yo entremos a la tierra prometida. Que tú y yo tenemos que pasar por este desierto y pedir a Dios cada día que su palabra tome forma en nuestro interior, que transforme el corazón, que traiga una nueva forma de pensar, que nos afirme en lo que Él dice, que nos olvidemos de las informaciones y que veamos a Dios. Y que si en algún momento confrontamos la información, sea con la palabra, no con la percepción de aquellos que nos lo dicen. Porque el ser humano puede tener alguna idea, pero quien tiene la sabiduría y ha visto el panorama completo se llama Dios. En este tiempo de cambios, ¿estás tú preparándote para entrar a esa Jerusalén, a esa tierra, para ponerlo entre comillas, de la cual fluye leche y miel? ¿Estamos preparándonos para entrar a su presencia? ¿Estamos preparándonos para ser de aquellos que creen a Dios y que no escuchan, no ponen su vida, no la afirman en los vaivenes del poder de los medios, sino en Dios? Aquel día 10 personas, por su poder mediático, arruinaron la entrada de cientos, de miles de personas a la tierra prometida. Hoy tú y yo estamos ante esa disyuntiva. O le creemos a Dios las promesas que Él ha dado, o vamos a ir perdiendo altura. Vamos a ir perdiendo altura y vamos a estar asumiendo actitudes incorrectas que nos llevarán al fracaso. ¿Sabes qué, hermano, hermana? Entendemos tú y yo como iglesia de Dios que este es el momento que Dios ha preparado para nuestra fortaleza espiritual. Para poder oír y oír como oyen los que tienen entendimiento. Para poder discernir, hacer una diferencia entre lo que sí viene de Dios y no viene de Dios. ¿Sabías tú, estás seguro, segura, de que este es el tiempo de salir aprobados? Y que esta transición es momentánea. Es solo para prepararnos, capacitarnos, habilitarnos, levantar en nosotros esa fe necesaria para poder entrar a la tierra prometida. Que el Señor nos ayude a tomar esto y aplicarlo en nuestras vidas. Si hay ira, si hay enojos, si hay desplome, si hay emociones encontradas, si hay aflicción, si hay tristeza, si hay depresión, si te sientes abandonado o abandonada, siéntete como te sientas. No pelees contra Dios, acepta su voluntad y dile: Señor, como Abraham, yo creo lo que tú me estás diciendo. Aunque yo no pueda contar las estrellas, yo creo que porque tú me has dicho que ya me lo diste, yo creo que entraré al cielo, a tu presencia, a tu morada. Dios nos permita ser cada día más creyentes, más convencidos y creyentes más hábiles, más puros, que nos permitan
discernir entre lo que sí se puede creer y lo que no se puede creer. A esperanza te llamó Dios, a confianza te llamó Dios, a ser creyentes, no crédulos, creyentes, genuinos, verdaderos, nos llamó el Señor. Dios te bendiga grandemente con fe, firmeza, gozo, esperanza, paciencia, hasta el día en que nos encontremos con nuestro Señor. Desde aquí, un abrazo fraterno, como dije al principio, una bendición especial a cada uno donde está. Que el Señor nos guarde, nos bendiga. Padre, en tu nombre terminamos este tiempo diciéndote o queriendo cada uno decir, y cada uno te dirá, y tú conoces el corazón, si te creemos o no te creemos. Si vamos a seguir oyendo aquello que nos baja del nivel que tú quieres, de la altura espiritual que tú quieres para nuestras vidas. Si esta noche, Señor, en este momento hay ira, hay contienda, hay descontento, hay ingratitud, hay falta de fe, hay incredulidad permanente, si hay una actitud obstinada, una actitud de querer volver a Egipto, de salir de tu cobertura, de tu gracia, de tu sombra, esta noche, Señor, perdónanos, ayúdanos a volver a ti, ayúdanos a confiar, ayúdanos a saber que el único que puede ser creído eres tú. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Que mientras estas pruebas están delante de nosotros podamos tomar la decisión de escuchar las promesas de Dios, fieles y verdaderas, preciosísimas promesas, y dejarlas en nuestro interior para que por medio de ellas, Señor, tú traigas a nuestras vidas fortaleza y seamos instrumentos muy útiles en tus manos. En el nombre de Jesús, bendice cada familia, bendice cada persona. Bendice, Señor, esta nación. Y oramos como tú nos has dicho que oremos en este tiempo, en esta hora. Oh Señor, líbranos de revolución. Oh Señor, líbranos de todo aquello que entorpece, que se opone, que quiere desviar el plan tuyo para nuestras vidas y para esta república. Y bendícenos, Señor, con reforma y con transformación. En el nombre de Jesús, gracias por cada bondad, gracias por cada misericordia. Te lo pedimos, oh Señor Jesús, te lo pedimos. En el nombre tuyo pedimos al Padre. Escucha, oh Dios, nuestra oración. Amén y amén. Un abrazo desde aquí de nuestros hermanos Guillermo Sanabria, Carlos Martínez y Nicauris Concepción. Un abrazo, mucho amor.